unos minutos para iniciar en punto a las 3. Mientras tanto, como usted conoce, va a disponer de 15 minutos para expresar a la ciudadanía su justificación o aspiración de pertenecer a la Corte y su experiencia profesional y su concepción sobre el sistema de administración de justicia. En unos minutitos empezamos. Bienvenido, doctor. Podemos iniciar, por favor. Muy buenas tardes. Primero, para dar la justificación de mi aspiración a permanecer como miembro de la Corte Nacional de Justicia, debo indicar, soy Carlos Zambrano Ventimilla. Considero que soy una persona idónea para postular como miembro de la Corte Nacional de Justicia, siendo una gran oportunidad para poder generar y seguir este cambio trascendental que se inició con la expedición de la Constitución en octubre del 2008 y efectivamente la consulta que se dio en el año 2011 para el cambio trascendental de la justicia. Para ello tengo que indicar también que considero que este cambio que se dio fue trascendental porque anteriormente de una justicia que era lenta, burocrática, caótica, amarrada a intereses de pocos, de la impavidez, de la frialdad y del quemeimportismo de muchos funcionarios, en ese entonces se mantenía un status quo que no se lo podía cambiar. Considero que gracias a ese cambio de la consulta popular se corrompió un paradigma, se cambió un paradigma para poder cambiar la justicia y en razón de eso, pues, con esta nueva visión constitucional de Estado de Derecho y de justicia, considero que ahora un juez no puede estar estático, sino que debe estar a vanguardia del avance de la sociedad para poder generar un avance del derecho mediante sus pronunciamientos o sentencias. Es por ello que además de la idoneidad que he mencionado, considero también otros atributos como los valores morales que debe tener un administrador de justicia. Entre esos, la responsabilidad que debe tener un juez, la investidura que le es entregada por la Constitución por medio del pueblo soberano, para ejercer sus funciones, para asumir plenamente las consecuencias de sus actos, así como la fortaleza que debe tener en situaciones adversas por influencias nocivas. También considero que es el patriotismo que debe tener un juez al defender la imagen y el conjunto de valores que como jugador del país representa. Por otra parte, la lealtad que uno le debe tener a la función que va a representar, en este caso la función judicial. El conjunto de valores, el trabajo a su cargo, tener respeto para no lesionar los derechos y la dignidad de las demás personas, también tener el decoro, que esto es el actuar, el comportarse de acuerdo al cargo que va a ostentar. Así también ser perseverante en su trabajo para que una vez tomada una decisión, llevar a cabo los actos necesarios para su cumplimiento. Estos valores también considero que deben de ir de la mano con la prudencia para ponderar las consecuencias favorables o desfavorables que puedan producirse con la decisión tomada. También debe ser sencillo un juez, en el trato con los demás, que no denote alarde del poder. Y por último, cada uno de estos asuntos sometidos a la potestad
dar a cada quien lo que le corresponde, que sería el valor sublime de la justicia. A base de todos estos valores, ratifico mi justificación para ser miembro. Tengo que también indicar que las motivaciones y aspiraciones dadas también es a nivel personal y familiar, porque detrás de mí hay una familia, hay padres, hay amigos, alumnos a los que le debo de ratificar que en este país sí hay justicia y que si se la puede encontrar, y lo más importante es regarlas en todas las conciencias de las demás personas que tengan fe y esperanza en nuestro país, cambiando así una justicia y llegar a una justicia para todos. Sobre el segundo punto, sobre mi experiencia profesional, debo indicar que desde que yo me recibí como licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, ingresé a la función pública. Yo ingresé a la Defensoría del Pueblo del Ecuador, en la cual entré como asistente de abogacía y me tocó manejar procesos, atender a las personas, y en ese tiempo, en ese entonces, mejor dicho, la Defensoría del Pueblo tenía la imagen como era la última esperanza respecto a los problemas sociales que tenían las personas en ese momento. Y nos tocaba resolver situaciones que en algún momento dado a nivel administrativo no encontraban solución, o incluso a nivel judicial no se las encontraba, o se habían tomado decisiones, para decirlo un poco injustas, para lo cual se aplicó mucho los métodos alternativos de solución de conflictos. Eso lo puedo yo mencionar a nivel del trabajo. A nivel profesional, pues una vez que yo me recibí como licenciado, seguí mi carrera, terminé mi carrera de abogado, y como se dice, pues uno no tiene que esperar que las personas le den las cosas, sino que uno también tiene que buscarlas, ser proactivo, ser dinámico, y eso también más que obligar, me generó la chispa para poder autoeducarme, si se lo puede decir, ¿no? En la cual pude obtener mi título de posgrado, un título de posgrado, y también tuve la oportunidad de comenzar a dar cátedra. En ese tiempo, bueno, en una universidad en Guayaquil, que es la UTEC, y después tuve la oportunidad en la Universidad del Pacífico y en la Universidad Católica, en la cual yo me gradué. Esa experiencia en la Defensoría fue muy enriquecedora también, porque tuve la oportunidad de viajar fuera del país y tener la experiencia en capacitaciones, como por ejemplo en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, aplicar o fortalecer los métodos alternativos, ver cómo funcionaba la mediación en Estados Unidos, para ser específico. Y bueno, eso después, luego pues uno también tiene que buscar otros horizontes, lo cual tuve la oportunidad de ingresar a la Corte Constitucional y entré como coordinador regional en la ciudad de Guayaquil. Entre esas atribuciones que tenía era la de difundir los derechos constitucionales que tenemos los ciudadanos, difundirlos al nivel del ciudadano común y corriente, el cual coordinaba capacitaciones y era multiplicador de esas capacitaciones a sectores muy pobres, los cuales, aunque uno no lo crea, no saben que tienen derechos, o incluso cuando creen que lo saben, no siquiera saben si los pueden ejercer. Esa oportunidad me ayudó para después poder ingresar a la Corte en la ciudad de Quito y entrar como asesor y poder ya conocer la realidad de la Corte Constitucional sobre el manejo de procesos, por qué llevan tantas acciones extraordinarias de protección a la Corte Constitucional. Y bueno, pues tuve una experiencia en lo que es la sala de admisión, lo que era también la sala de selección, verificar los pronunciamientos, la jurisprudencia que puede emitir la Corte Constitucional. Debo indicar que esa etapa fue muy enriquecedora, porque definitivamente el paradigma de la anterior Constitución con la actual Constitución es un cambio de 360 grados.
Tenemos que ver que la actual Constitución ahora es una Constitución que defiende, es un Estado de derechos y de justicia, para lo cual nosotros tenemos que tratar de promover esos principios. Luego de esta experiencia en la Corte Constitucional, tuve la oportunidad también de participar en un concurso de oposición y méritos para la Corte Provincial del Guayas, en la cual, gracias a Dios y mi familia, pude ingresar como juez provincial en la Sala de la Niñez, en la cual estoy ejerciendo las actuales funciones. Esta experiencia es muy enriquecedora en razón de que ya no veo la justicia de una manera un poco más informal o práctica cuando me tocaba hacer mediaciones o conciliaciones o difundir. Ahora me toca impartir la justicia como debe de ser y llegando al valor sublime de la justicia, de darle a cada quien lo que le corresponde. Es una experiencia, considero que es mi vocación y eso es lo que yo puedo mencionar por el momento como experiencia profesional. Respecto al tercer punto sobre la concepción a la administración de justicia, tengo que mencionar que, como lo dije en líneas anteriores, el Ecuador ha tenido un cambio cuantitativo y cualitativo a raíz de la expedición de la nueva Constitución y de la consulta popular de 2011. Se dieron muchos cambios y entre esos, ya siendo parte de la función judicial, considero que uno es la publicidad de los actos que maneja los jueces o los administradores de justicia, que es en este caso el sistema SAYET. Ahora con el sistema SAYET todo ciudadano puede ver o transparentar las actuaciones del juez o de las partes. Otro punto que también es muy importante en la administración de justicia es la capacitación, que ahora, como yo lo mencioné al comienzo, ya no está a la decisión del funcionario, sino que la función judicial por medio del Consejo de la Judicatura ya también regula que todo funcionario tiene que capacitarse para estar con la dinámica del derecho. Y es una capacitación que considero que es correcta, que tiene que ser obligatoria. En estos cambios que ahora se han presentado, el tema de los procesos orales, tanto penales y ahora en la parte civil por medio del proyecto que está en la Asamblea Nacional. Tengo que también indicar un tema muy importante también sobre la administración de justicia que ha fortalecido es la gratuidad. Antes las personas tenían la imagen de que no era gratuita, de que aunque le servían de manera gratuita, tenían que entregar algo. Ahora ya no es así. Esa concepción ha cambiado. Y aparte de que el servicio, la administración de justicia es un servicio público. Y al ser un servicio público, nosotros tenemos que rendir cuentas. Y esas cuentas o esa transparencia la tenemos que hacer siempre de manera periódica con las rendiciones de cuentas, con las estadísticas que se emiten por parte del Consejo de la Judicatura. Toda esa es una transparencia que tenemos que nosotros dar a la ciudadanía, es una obligación y es una misión sustancial que es la de conservar y recuperar la paz social y garantizar la ética como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico, y así lograr una plena eficiencia y acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. Eso es lo que yo le puedo decir, doctor, sobre los 3 puntos de manera muy sucinta. Correcto, permítame una pregunta. ¿El tiempo que usted lleva como juez considera algún aprendizaje importante para pensar en este salto de la Corte Provincial hacia la Corte Nacional de Justicia? Considero que sí, porque yo tengo la total convicción de que el Ecuador está en un momento de cambio. No es que ha estado, sigue en momentos de cambio. Y con las actuaciones que está haciendo el Consejo de la Judicatura, de capacitar, de generar, de que todas las personas pueden acceder a un puesto, a una función en la Corte, ya ese hecho me
me agrandece en sentido de que puedo participar y que puedo tener la idoneidad de poder llegar. Considero porque el tema de administrar justicia es muy bonito darle a cada quien lo que se merece, lo que puedo mencionar. Correcto, doctor. Si no tiene nada más que decirnos, podemos concluir su intervención. Correcto, vamos a proceder a firmarlo en el acta de su comparecencia para el registro. Muchas gracias. Gracias.